Hola, estimados alumnos y estimadas alumnas del curso. Hoy día vamos a revisar un aspecto que es extremadamente importante de cualquier curso de química general y orgánica, que es la nomenclatura inorgánica. En la segunda parte del curso, cuando entremos en el capítulo de química orgánica, vamos a revisar la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Es importante señalar que la nomenclatura inorgánica constituye la base fundamental para que nosotros nos podamos comunicar en este curso utilizando un lenguaje apropiadamente químico. Antes de entrar propiamente tal en la materia de esta clase, me gustaría que repasáramos los conceptos de elemento y compuesto. Como ustedes saben, los elementos están constituidos por átomos idénticos y los compuestos están formados por moléculas que resultan de la combinación de estos elementos. Por ejemplo, el elemento sodio está formado por átomos de sodio, todos idénticos entre sí. El compuesto ácido sulfúrico, H2SO4, está formado por moléculas de ácido sulfúrico que se forman al combinarse átomos de hidrógeno, azufre y oxígeno. Antes de entrar propiamente tal en materia, es necesario que revisemos los conceptos de elementos y compuestos. Ustedes saben que la materia está constituida por elementos químicos o por combinaciones de elementos que denominamos compuestos químicos. Ahora, cada elemento tiene asignado un símbolo y es este símbolo el que se usa para construir la fórmula molecular de él. Ahora bien, los compuestos, que los representamos mediante fórmulas, contienen los símbolos de los elementos que los constituyen en la relación en que ellos se encuentran en el compuesto. Son elementos, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el calcio y el cloro. Son compuestos el agua, el óxido de calcio, el ácido clorhídrico y el sulfato de potasio. ¿Qué diferencia un compuesto de un elemento? Básicamente, los compuestos son combinaciones de dos o más elementos. Por ejemplo, el agua está formada por el elemento hidrógeno y por el elemento oxígeno en una relación de 2:1. El óxido de calcio está formado por un átomo de calcio y un átomo de oxígeno en relación 1:1. El ácido clorhídrico también es un compuesto porque está formado por el elemento hidrógeno y por el elemento cloro. Finalmente, el sulfato de potasio también es un compuesto porque está formado por 3 elementos. Cada molécula de sulfato de potasio contiene 2 átomos de potasio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Finalmente, antes de dejar esta diapositiva, es necesario aclarar que, si bien es cierto, el oxígeno molecular está formado por 2 átomos de oxígeno, lo consideramos un elemento, porque el oxígeno molecular está formado única y exclusivamente por el elemento oxígeno. En este sentido, entonces, el oxígeno molecular, que es el que nosotros respiramos, el que se encuentra en la atmósfera, no es un compuesto, sino que se clasifica simplemente como elemento. Entramos de lleno en la nomenclatura. Los compuestos químicos los vamos a clasificar en binarios
ternarios y cuaternarios de acuerdo al número de elementos que los constituyen. Los binarios van a estar formados por dos tipos de elementos diferentes, los ternarios por tres tipos de elementos diferentes y los cuaternarios por cuatro tipos de elementos distintos. Además de esta clasificación, esta amplia clasificación, los compuestos binarios los podemos subdividir en óxidos, sales, hidruros e hidrácidos. A su vez, los ternarios pueden ser subdivididos en hidróxidos, oxácidos y sales. Y finalmente, aquellos que constituyen el grupo de los compuestos cuaternarios. En este curso, o en lo que se refiere a este curso, vamos a estudiar fundamentalmente las sales. Para entender adecuadamente las reglas de nomenclatura que vamos a analizar en esta clase, es necesario que ustedes entiendan el concepto de valencia. Y la valencia la vamos a definir como un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. La valencia también puede ser eventualmente definida como el número de electrones perdidos o ganados por el elemento o el número de electrones compartidos por el elemento en un compuesto. Una característica muy importante es que la valencia no tiene signo. La valencia no tiene signo. La valencia no debe ser confundida nunca con el estado de oxidación, aunque los dos conceptos están relacionados entre sí. El estado de oxidación, o llamado también número de oxidación, se define como la carga eléctrica formal, que no necesariamente es real, que se le asigna a un átomo de un elemento en un compuesto. Y por lo tanto, el número de oxidación puede ser un número positivo o negativo. Esto es distinto del concepto de valencia, que no tiene signo. En la parte de abajo de esta diapositiva aparece señalado o resaltado en negrito que ustedes no deben confundir valencia con estado de oxidación. Insisto en este concepto, aunque en muchos casos sus valores coinciden. En esta tabla aparecen las valencias de algunos de los elementos importantes para este curso. Esto significa que ustedes deben estudiar y aprender las valencias de los elementos que aparecen aquí, porque van a ser esenciales para que ustedes posteriormente puedan escribir correctamente las fórmulas químicas de los distintos compuestos que vamos a revisar en este curso. Repito, en esta figura están concentrados los elementos y las valencias de estos elementos que ustedes deben conocer en este curso. Eso significa, dicho el lenguaje coloquial, que ustedes se las van a tener que aprender de memoria, porque se las vamos a exigir como parte de este curso. Entrando propiamente tal en materia, existen tres sistemas de nomenclatura que normalmente se estudian en los cursos de química básica. La nomenclatura sistemática, que corresponde a la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, llamada UPAC.
que desde un punto de vista estricto es bastante simple. Entonces, ustedes, si nombran a los compuestos siguiendo la nomenclatura sistemática, lo que van a hacer es utilizar el prefijo numeral griego que indica el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Y los prefijos que se aceptan son mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7 y así sucesivamente. Por ejemplo, el compuesto que aparece en la parte de arriba de la tabla, el Fe2, azufre 3, mediante la nomenclatura sistemática se nombra simplemente como trisulfuro de dihierro. ¿Por qué? Porque tenemos 3 átomos de azufre, tri, y tenemos 2 átomos de hierro, di. Observen que el compuesto se nombra empezando por la parte derecha de él. Nombramos primero el azufre y después el hierro. La otra forma de nomenclatura muy utilizada es la nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock, la primera parte del nombre del compuesto indica, valga la redundancia, el tipo del compuesto del cual estamos hablando. A continuación se indica el nombre del elemento seguido de la valencia en números romanos entre paréntesis. Si el elemento tiene una sola valencia, no es necesario indicarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto Fe2O3, formado por 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Este compuesto se clasifica como óxido y lo vamos a nombrar como óxido de hierro 3, porque es esa la valencia con la que el hierro se está combinando con el oxígeno. Ya van a entender por qué es fundamental distinguir la valencia cuando uno nombra un compuesto, cuando el elemento en cuestión que está formando el compuesto en este caso un óxido, tiene más de una valencia. Y el hierro tiene 2 valencias, valencia 2 y valencia 3. La nomenclatura tradicional es la más usada en el lenguaje químico, industrial y comercial, como dice ahí. La primera parte del nombre indica el tipo de compuesto del que se trata y a continuación se indica el elemento que interviene con la terminación oso con la valencia más baja y la terminación ico con la valencia más alta. Si la valencia del elemento es única, vamos a utilizar la terminación o ico o el nombre del elemento. Y aquí les doy yo algunos ejemplos. Como les dije, el hierro tiene 2 valencias, valencia 2 y valencia 3. Eso significa que puede formar 2 óxidos. El óxido férrico, donde el hierro se combina con valencia 3, y el óxido ferroso, donde el hierro se combina con valencia 2. Entonces, cuando el hierro se combina con el oxígeno utilizando su mayor valencia, la 3, utilizamos la terminación ico, óxido férrico. Y cuando el hierro se combina con el oxígeno utilizando la menor valencia, la valencia 2, hablamos de óxido ferroso. Otro ejemplo es el óxido de potasio. El potasio tiene una sola valencia y su valor es 1. Entonces, escribimos simplemente o bien óxido potásico u óxido de potasio. Yo prefiero personalmente que ustedes utilicen el término óxido de potasio. Una cuestión que debo destacar en esta clase es que nosotros normalmente le damos énfasis a la nomenclatura tradicional.
aunque en algunos casos es necesario recurrir a, a los otros dos tipos de nomenclatura para poder nombrar un determinado compuesto o para hacer más fácil el nombrar un determinado compuesto. Volviendo nuevamente a la clasificación de los compuestos inorgánicos, antes de entrar en detalle, voy a nuevamente insistir que estos se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios. En este curso, dentro de los binarios, vamos a considerar a los óxidos, los hidruros y las sales binarias. Dentro de los ternarios, vamos a considerar a los hidróxidos, que tienen un carácter básico, a los ácidos llamados oxoácidos y a las sales derivadas de estos ácidos, las oxisales. Finalmente, dentro de los compuestos cuaternarios que vamos a analizar en este curso, se encuentran las sales que tienen una naturaleza ácida. Entrando ya de lleno en la nomenclatura propiamente tal, vamos a hablar primeramente de los óxidos. Los óxidos son simplemente combinaciones del oxígeno con otro elemento y se clasifican en óxidos ácidos y óxidos básicos. En los óxidos el oxígeno actúa siempre con valencia 2 y cuando se combina con un metal, con un elemento metálico, al óxido lo llamamos básico y cuando se combina con un no metal, al óxido lo llamamos simplemente óxido ácido. Los óxidos básicos, también conocidos como óxidos metálicos, se van a formar por la unión de un metal y oxígeno. Su fórmula general es M2O-M, donde M es el metal y M minúscula es la valencia con la que actúa. Si un elemento tiene una sola valencia, lo nombramos como óxido de, punto. Por ejemplo, en el caso del óxido de calcio, la valencia del oxígeno es 2 y la valencia del calcio es 2 también. Escribimos el compuesto como CaO, óxido de calcio. Ahora, el oxígeno se combina con valencia 2 y el calcio se combina con valencia 2. Para escribir la fórmula del óxido de calcio, lo que vamos a hacer es tomar la valencia del oxígeno, que es 2, y escribirla como subíndice al lado de la palabra calcio. Entonces va a quedar calcio 2, donde ese 2 es la valencia del oxígeno, no del calcio. Y como subíndice al lado del oxígeno, escribimos la valencia del calcio. En este caso, como la valencia del calcio es 2, como subíndice del oxígeno colocamos 2. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escribiendo el compuesto de manera tal de que el metal, en este caso el calcio, se escribe primero, a la izquierda del compuesto, y el oxígeno se escribe después, a la derecha del compuesto. Y, muy importante, vamos a intercambiar las valencias. ¿Qué significa intercambiar las valencias?
Significa que al calcio como subíndice le vamos a colocar la valencia del oxígeno, que es 2. Y al oxígeno le vamos a colocar la valencia del calcio. Ahora, el óxido de calcio quedaría con la fórmula Ca2O2. En este caso, es aceptable y es aceptable simplificar. Eso significa que en vez de colocar calcio 2 y oxígeno 2, dividimos por 2 y queda como calcio 1, oxígeno 1. Y esa va a ser la fórmula del óxido de calcio. En la diapositiva siguiente, en el punto 2, vamos a analizar el caso de un elemento metálico como el hierro, que posee dos valencias, 2 y 3. Por lo tanto, como el hierro tiene dos valencias, puede formar dos óxidos. Tal como dice en el punto 3, al óxido con menor estado de oxidación se le agrega la terminación oso. Eso se lo tienen que aprender. Y al óxido con mayor estado de oxidación le vamos a agregar la terminación ico. ¿Cómo procedemos entonces? Si ustedes quieren formar el óxido de hierro que utiliza el mayor estado de oxidación, o sea, el óxido férrico, vamos a escribir en la fórmula el átomo de hierro a la izquierda y el átomo de oxígeno a la derecha. Siempre el metal va a la izquierda, nunca al revés. En este caso, como es un óxido, el oxígeno utiliza la valencia que ustedes ya conocen, valencia 2. Lo colocamos como subíndice del hierro. Entonces, la fórmula del óxido férrico empieza con Fe2. Y al oxígeno le colocamos la valencia del hierro. Como estamos formando el óxido férrico, la valencia del hierro en este caso es 3. Ese número, el número 3, va a quedar como subíndice al lado del oxígeno. Entonces, de nuevo, se aplica la regla de que estamos intercambiando las valencias para colocar los subíndices. Al hierro le colocamos la valencia del oxígeno, que es 2, y al oxígeno le colocamos la valencia del hierro, que es 3. En el caso del óxido ferroso, el hierro estaría utilizando la valencia 2. Para generar la fórmula molecular del óxido ferroso, de nuevo escribimos FeO con Fe, que es hierro, al lado izquierdo, porque es el metal, y el oxígeno al lado derecho. Como el hierro tiene valencia 2 para este compuesto, le colocamos al oxígeno como subíndice el número 2. Como el oxígeno en este compuesto se combina con valencia 2, le colocamos al hierro el subíndice 2. Y podemos simplificar dividiendo por 2. Por lo tanto, la estructura o la fórmula molecular del óxido ferroso es FeO, tal como está escrito ahí. En el siguiente ejemplo vamos a escribir o vamos a analizar los óxidos derivados del mercurio. El mercurio, como ustedes saben, es un metal y su símbolo químico es Hg. Como el mercurio tiene dos valencias, 1 y 2, se pueden escribir o generar dos óxidos derivados del mercurio.
el óxido mercurioso, que utiliza la menor valencia del mercurio, la valencia 1, y el óxido mercúrico, que utiliza la mayor valencia del mercurio, que es 2. En cualquiera de los dos casos, van a escribir siempre HgO. Recuerden que el símbolo del metal, del elemento metálico, va siempre a la izquierda. Y el oxígeno lo vamos a escribir a la derecha del mercurio. Aplicando las reglas que analizamos anteriormente, como la valencia del oxígeno en este caso es 2, 2 va a ser el subíndice del elemento mercurio en este óxido. Y como la valencia del mercurio es 1, 1 va a ser el subíndice que le colocamos al oxígeno. Cuando ustedes tengan fórmulas químicas, y esto que les estoy diciendo lo deben aplicar siempre, donde el subíndice correspondiente de cualquier elemento sea 1, ustedes simplemente lo omiten. Por lo tanto, la fórmula correcta del óxido mercurioso es Hg2O. No es necesario colocar el número 1 como subíndice del oxígeno. Dicho de otra manera, eviten escribir en fórmulas químicas el 1 como subíndice. En general, se recomienda no escribirlo. En el caso del óxido mercúrico, como la valencia del oxígeno es 2, 2 va a ser el subíndice del mercurio, Hg2. Y como en este caso el mercurio se está combinando con su mayor valencia, el subíndice del oxígeno va a ser 2. Tenemos entonces la fórmula química Hg2O2. En este caso, simplifican quedando como fórmula final del óxido mercúrico la fórmula HgO. No se olviden de simplificar los subíndices cuando sea el caso. En la tabla siguiente, o en la tabla de la diapositiva siguiente, aparecen otros óxidos, a pesar de que algunos están repetidos, escritos utilizando las distintas nomenclaturas, sistemática, stock y tradicional, que ustedes saben que existe. Por ejemplo, en el caso del óxido de cobre, cuando el óxido de cobre utiliza, el cobre, que es un elemento metálico, tiene dos valencias, 2 y 1. Cuando el cobre se combina con el oxígeno utilizando su valencia mayor, hablamos del óxido cúprico. Y la fórmula va a ser CuO. Aplicando las reglas que ustedes ya conocen, debajo de, o como subíndice del cobre que está en azul, colocamos un 2, que representa la valencia del oxígeno, y como subíndice del oxígeno colocamos la valencia 2, que representa la valencia del cobre. Como la fórmula sería Cu2O2, simplemente simplificamos y queda finalmente la fórmula química que aparece ahí en la tabla como CuO. Siguiendo con esta clase, en la siguiente diapositiva vamos a analizar la nomenclatura de los óxidos ácidos, también llamados anhídridos. ¿Qué es un óxido ácido? Un óxido ácido es simplemente la combinación o unión de un no metal y oxígeno. Estos óxidos ácidos reciben también el nombre de óxidos no metálicos o anhídridos. Su fórmula general es M2OM, donde M mayúscula es el no metal y M minúscula en rojo
es la valencia con la que actúa. El oxígeno, obviamente, se va a estar combinando con valencia 2. Si bien es cierto, hay una tendencia a llamar a estos tipos de óxidos anhídridos, también los pueden nombrar simplemente como óxidos. En el caso de que el elemento que está formando el anhidrido o el óxido ácido tenga 3 valencias, vamos a agregar el prefijo hipo más sufijo oso para la menor valencia, el sufijo oso para la valencia intermedia y el sufijo ico para la mayor valencia. Veamos el caso de los anhídridos del azufre. El azufre tiene 3 valencias, 2, 4 y 6. Por lo tanto, tenemos que tener la nomenclatura apropiada para poder nombrar los anhídridos con las 3 valencias. Porque el azufre, cuando se combine con oxígeno, lo puede hacer de 3 maneras distintas, utilizando la valencia 2, utilizando la valencia 4 y utilizando la valencia 6. En la siguiente diapositiva vamos a analizar el caso de los 3 anhídridos u óxidos generados a partir del azufre. Como se dijo anteriormente, el azufre tiene 3 valencias, 6, 4 y 2. Cuando el oxígeno se combina con el azufre utilizando la mayor valencia que tiene el azufre, o sea, 6, escribimos anhídrido u óxido sulfúrico. Y el compuesto, tal como está puesto en la diapositiva, va a tener la fórmula SO, S de azufre y O de oxígeno. Como la valencia del azufre en este caso es 6, este valor va a ser el subíndice del oxígeno. Como el oxígeno se está combinando con valencia 2, el subíndice del azufre va a ser 2. Como tenemos los valores 2 y 6 en este anhídrido, y ambos son divisibles por 2, se puede simplificar. 2 partido por 2 da 1, y 6 partido por 2 da 3. Esto significa que la fórmula del anhídrido sulfúrico va a ser finalmente SO3 y no S2 o 6, debido a la simplificación que hemos realizado. El siguiente compuesto derivado de azufre va a ser el anhídrido sulfuroso. Y el anhídrido sulfuroso implica que el azufre se está combinando con el oxígeno con la valencia 4. Escribimos entonces SO4. Como la valencia del oxígeno en este caso es 2, el subíndice del azufre va a ser 2. Y como el azufre se está combinando con valencia 4, el subíndice del oxígeno va a ser 4. Como 4 y 2 son múltiplos entre sí y son divisibles por 2, al dividir 2 entre 2 nos da 1 y al dividir 4 entre 2 nos da 2. Eso significa que la fórmula del anhídrido sulfuroso no es S2 o 4, sino que es SO2. Finalmente, en el tercer caso, cuando el azufre se combina con valencia 2, se genera el anhídrido hiposulfuroso. Anhídrido hiposulfuroso.
En este caso, el subíndice del oxígeno va a ser 2, porque la valencia del azufre es 2, y el subíndice del azufre también va a ser 2, porque el oxígeno se combina en este caso con valencia 2. Como el número 2 es divisible por 2, podemos simplificar en este caso. 2 partido por 2 nos da 1 para el azufre y 2 partido por 2 nos da 1 para el oxígeno. Entonces la fórmula del anhídrido hiposulfuroso es S1 o 1. Pero como ya se dijo, cuando el subíndice en un compuesto químico es 1, no se coloca. En la siguiente diapositiva vamos a complicar un tanto la situación porque vamos a considerar elementos que tienen 4 valencias. En este caso, el cloro, el bromo y el yodo. Estos elementos tienen todas las mismas valencias, 1, 3, 5 y 7. Como tienen 4 valencias, se pueden generar 4 distintos anhídridos. Por lo tanto, debemos complicar un tanto la manera de nombrarlos. A la valencia, al óxido o anhídrido que se escriba considerando la mayor valencia, por ejemplo, del cloro, le vamos a colocar el prefijo per y el sufijo ico. Ahora, para la tercera valencia, que en este caso es 5, simplemente al óxido le vamos a colocar el sufijo ico. Cuando consideremos la valencia 3, vamos a considerar el sufijo oso, y cuando consideremos, en el último caso, la menor valencia, vamos a utilizar el prefijo hipo y el sufijo oso. Continuando con esta diapositiva, entonces, vamos a tomar como ejemplo el cloro y vamos a nombrar los 4 anhídridos u óxidos que genera el cloro. Cuando el cloro se combina con el oxígeno utilizando la valencia 7, escribimos ClO. Recuerden, el oxígeno siempre va a estar al lado derecho y en este caso el no metal cloro va a estar al lado izquierdo. Como el oxígeno se combina con valencia 2, el subíndice del cloro va a ser 2 y el oxígeno va a utilizar como subíndice la valencia del cloro, que en este caso es 7. El compuesto Cl2 o 7 va a recibir el nombre de anhídrido u óxido perclórico, tal como está escrito ahí. En el caso de que el cloro se combine con la valencia 5, vamos a estar hablando del anhídrido u óxido clórico. Podemos escribir ClO con el símbolo del elemento cloro hacia el lado izquierdo, y como en este caso el cloro está utilizando la valencia 5, ese numerito 5 va a ser el subíndice del oxígeno y el subíndice del cloro va a ser 2. En ninguno de estos dos casos podemos simplificar. Finalmente, en la diapositiva siguiente vamos a analizar la formación de los anhídridos de cloro con valencia 3 y valencia 1. En el caso de que el anhídrido se forme utilizando la valencia 3 del cloro,
el compuesto recibe el nombre de anhídrido u óxido cloroso. Y en el caso de que el cloro se combine con el oxígeno utilizando la valencia 1, que es la menor valencia, el compuesto va a recibir el nombre de anhídrido u óxido hipocloroso. Para escribir la fórmula de los dos anhídridos u óxidos, recurrimos a las mismas reglas que hemos usado a lo largo de esta clase. Se escribe primero el signo del elemento cloro y después la del elemento oxígeno. Entonces, el anhídrido u óxido cloroso tiene, en este caso, una fórmula que aparece ahí de Cl2O3, donde el número 2, que es el subíndice del cloro, corresponde a la valencia del oxígeno, y el subíndice del oxígeno, que es 3, corresponde a la valencia del cloro. En el caso del anhídrido hipocloroso, escribimos nuevamente ClO. El subíndice del cloro, en este caso, va a ser la valencia del oxígeno, que es 2, y el subíndice del oxígeno va a ser la valencia del cloro, que en este otro caso es 1. Como ya les dije anteriormente, cuando en una fórmula química un elemento tenga considerado un subíndice 1, simplemente no se escribe. No escribimos Cl2O1, escribimos Cl2O. Para terminar con los anhidridos o óxidos formados con no metales, consideremos el caso complejo del nitrógeno. ¿Por qué digo caso complejo? Porque el nitrógeno tiene 5 valencias, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, podría generar 5 óxidos u anhídridos, perdón. En este caso, simplemente vamos a usar la nomenclatura sistemática y no nos vamos a complicar más. Como el nitrógeno puede generar 5 óxidos porque tiene 5 valencias, podemos escribir 5 estructuras químicas. N2O con la valencia 1 del nitrógeno, el NO con la valencia 2 del nitrógeno, el N2O3 con la valencia 3 del nitrógeno y el NO2 con la valencia 4 del nitrógeno y el N2O5 por último con la valencia 5 del nitrógeno. Utilizando la nomenclatura sistemática, al N2O lo vamos a llamar monóxido de dinitrógeno o anhídrido hiponitroso. Al NO, que utiliza la valencia 2 del nitrógeno, lo vamos a llamar, utilizando la nomenclatura sistemática, monóxido de nitrógeno. En el caso de que el óxido de nitrógeno se forme con la valencia 3, hablamos del N2O3, que sería el trióxido de nitrógeno. En el caso de que el nitrógeno se combine con valencia 4, hablamos de dióxido de nitrógeno, NO2, y en el último caso, en el caso de que el nitrógeno se combine con valencia 5, lo vamos a llamar pentóxido de dinitrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos 5 átomos de oxígeno y 2 átomos de nitrógeno. Simple, ¿no? Ahora, en el caso del N2O, el que utiliza la valencia 1 del nitrógeno, lo podemos llamar alternativamente anhídrido hiponitroso. En el caso de que el nitrógeno se combine con valencia 3, lo podemos llamar anhídrido nitroso. Y en el caso de que el nitrógeno se combine con valencia 5, lo podemos también llamar anhídrido nítrico. Esto se lo menciono porque es importante, o va a ser importante,
cuando formemos los ácidos de estos óxidos. Para terminar con esta parte de la clase, les puse abajo en la parte inferior de la diapositiva de que el monóxido de nitrógeno también suele llamarse, o NO, también suele llamarse óxido nítrico. El óxido nítrico utiliza la valencia 2 del nitrógeno y es un segundo mensajero muy importante en nuestro organismo. En el caso de que el nitrógeno utilice la valencia 1 y generemos el compuesto N2O, que constituye el gas que es realmente el gas hilarante, también puede llamarse como anhídrido hiponitroso. Esto es simplemente un comentario adicional. Pero en el caso de que aparezca en alguna prueba o en algún control los óxidos de nitrógeno, yo se los voy a nombrar utilizando la nomenclatura sistemática. Y así nos evitamos los problemas. En esta diapositiva, o en esta que contiene esta tabla, les muestro las fórmulas químicas y los distintos nombres que pueden recibir otros anhidridos, como el anhídrido cloroso, el anhídrido carbónico, el anhídrido sulfúrico y el anhídrido nitroso. Aunque están nombrados estos compuestos de las tres maneras, les recomiendo que de todas maneras, por ser cloro, carbono, azufre, le den énfasis a la nomenclatura tradicional. En el caso del nitrógeno, ya les dije, por tener 5 valencias, vamos a recurrir siempre o casi siempre a la nomenclatura sistemática. Entonces al N2 o 3 lo vamos a llamar trióxido de dinitrógeno. Aunque también lo podemos nombrar utilizando la nomenclatura de Stock como óxido de nitrógeno 3. En la siguiente parte de esta clase vamos a analizar los hidruros. Los hidruros son simplemente combinaciones de hidrógeno con cualquier otro elemento. En el caso de que el hidrógeno se combine con un metal, hablamos de hidruros metálicos. Y en el caso de que el hidrógeno se combine con un no metal del grupo 16 o 17, hablamos de haluros de hidrógeno. Y en el caso que se combine con no metales de los grupos 13, 14 y 15, hablamos simplemente de hidruros. Y estos constituyen elementos, o compuestos mejor dicho, gaseosos. Hablemos primero que nada de los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos, o llamados propiamente tal hidruros, son la combinación de un metal con el hidrógeno actuando con valencia 1. Su fórmula general va a ser siempre MHN, donde M va a ser el metal, que se escribe siempre a la izquierda en el compuesto, y N minúscula va a ser la valencia con el que ese metal está combinándose con hidrógeno. Obviamente la valencia del hidrógeno es 1, por lo que el subíndice del metal va a ser siempre 1. Y cuando el subíndice es 1, no lo escribimos, como ya les he dicho un montón de veces. En la siguiente diapositiva vamos a analizar las fórmulas químicas de algunos hidruros, producto de la combinación de hidrógeno con sodio y oro. Ambos elementos, el sodio y el oro, son metales.
Ahora bien, para escribir la fórmula química del hidruro de sodio, simplemente vamos a considerar la valencia del hidrógeno como 1 y la valencia del sodio 1. Recuérdense de que los elementos del grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienen todos valencia 1. Es una única valencia y su valor es 1. Entonces, para escribir la fórmula química del hidruro de sodio, simplemente escribimos NaH. Los subíndices del sodio son 1 y los subíndices del hidrógeno también es 1. Recuerden que cuando el subíndice es 1, en la fórmula química simplemente no lo escribimos. En el caso del oro, que también es un metal, el oro tiene dos valencias. Tiene valencia 1 y valencia 3. Por lo tanto, puede generar dos hidruros. En el caso de que el oro se combine con la menor valencia, la valencia 1, el compuesto recibe el nombre de hidruro auroso. Y en el caso de que el hidruro se genere con el oro, combinándose con su mayor valencia, valencia 3, el compuesto se va a llamar hidruro áurico. En el caso del hidruro auroso, su fórmula molecular es AUH y los subíndices en ambos casos son 1 y 1. En el caso del hidruro áurico, el subíndice del hidrógeno es 3 porque el oro se está combinando con valencia 3 y el subíndice del oro, AU, es 1 porque el hidrógeno obviamente se está combinando con valencia 1. Recuérdense que cuando el subíndice es 1, simplemente no lo escribimos en la fórmula. En la siguiente diapositiva se muestran algunos otros hidruros hacia el lado izquierdo de la tabla. Se muestra la fórmula química y los nombres que estos toman con los tres tipos de nomenclatura: la sistemática, la stock y la tradicional. Les pediría que se centraran básicamente en cuando miren esta diapositiva en la nomenclatura tradicional. Continuando con la nomenclatura de los hidruros, vamos ahora a considerar los llamados hidruros no metálicos, que hemos subdividido en dos tipos. El primer tipo de hidruros no metálicos los vamos a llamar, o el subtipo 1, lo vamos a llamar simplemente hidrácidos, porque estos hidruros, al disolverse en agua, tienen un carácter marcadamente ácido. Los hidrácidos van a ser simplemente la combinación del hidrógeno actuando con valencia 1 con elementos del grupo 16, el azufre, el selenio, el teluro, y con elementos del grupo 17, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Su fórmula general va a ser HNX, donde N es la valencia del no metal, en este caso 2 para el azufre, el selenio y el teluro, y 1 para el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Cuando escribimos las fórmulas de estos compuestos, de estos hidruros no metálicos llamados hidrácidos, ustedes lo primero que van a observar es que para este tipo específico, los llamados hidrácidos, el hidrógeno va siempre al lado izquierdo y el no metal al lado derecho. Los hidrácidos más comunes o comúnmente conocidos son
Utilizando la nomenclatura tradicional, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, en el cual el cloro y el bromo se combinan con valencia 1, y siguiendo con el análisis de la tabla, el ácido sulfídrico, el ácido selenhídrico y el ácido telurídrico. En estos últimos tres casos, los elementos no metálicos, el azufre, el selenio y el teluro, se están combinando con el hidrógeno, actuando con valencia 2. El hidrógeno en todos estos casos se está combinando con la valencia 1. Repito, en este caso, en el caso de los hidrácidos, el hidrógeno va siempre a la izquierda en la fórmula molecular y el no metal a la derecha. Continuando con la nomenclatura de los llamados hidruros no metálicos, en la parte 2 vamos a analizar los llamados hidruros no metálicos especiales. Estos hidruros no metálicos resultan de la combinación del hidrógeno combinándose con valencia 1 con elementos del grupo 13, el boro, del grupo 14, el carbono y el silicio, y del grupo 15, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Su fórmula general es XHN, donde N de nuevo es la valencia del no metal. En este caso, para el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro va a ser 3, y en el caso del carbono y del silicio, la valencia de estos elementos va a ser 4. Obviamente el hidrógeno se va a estar combinando con valencia 1. Cuando ustedes nombran estos compuestos utilizando la nomenclatura tradicional, resulta que al compuesto NH3 lo vamos a llamar amoníaco, al PH3 fosfina, al ASH3 arsina, al SBH3 estibina, al BH3 borano, al CH4 metano y al SiH4 silano. En todos estos compuestos nombrados anteriormente, el hidrógeno se está combinando con valencia 1, y en el caso del nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, además del boro, estos se están combinando con valencia 3. En el caso del carbono y del silicio, estos se están combinando con el hidrógeno con el valor de valencia 4. En la siguiente diapositiva vamos a analizar la estructura química y la fórmula química de el primero de los compuestos ternarios importantes en un curso como este. Y me refiero a los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos iónicos ya formados por la combinación de un metal con el grupo hidróxido, escrito normalmente como OH-. Observen que este grupo químico OH- constituye una unidad y debe siempre escribirse junto. Ahora, el grupo hidróxido también se conoce como anión hidróxido por el hecho de que tiene una carga negativa. Su fórmula general, la de los hidróxidos, es MOHN, donde N es la valencia del metal y M obviamente es el metal. A continuación les muestro dos ejemplos de hidróxidos.
El hidróxido más simple que existe es el hidróxido de sodio. El sodio, ustedes saben, se combina con valencia 1. Cuando escribimos la fórmula del hidróxido de sodio, en este caso, vamos a escribir primero el símbolo del metal, sodio, y posteriormente, entre paréntesis, el grupo OH. Como la valencia del sodio es 1, el subíndice del grupo OH, que ya les dije que actúa como una unidad o que funciona en química como una unidad, va a ser 1. Entonces la fórmula del hidróxido de sodio debiera ser Na, paréntesis, OH, cierre de paréntesis, subíndice 1. Ahora bien, como yo les he dicho ya varias veces, cuando el subíndice de un elemento químico dentro de un compuesto es 1, simplemente no se escribe. Por lo tanto, la representación correcta del hidróxido de sodio es NaOH a secas. En el siguiente caso vamos a escribir y nombrar otro hidróxido, que es un hidróxido derivado del plomo. Recuerden que el plomo tiene dos valencias, la valencia 4, que es la mayor, y la valencia 2, que es la menor. Cuando escribimos, o mejor dicho, cuando nombramos al hidróxido de plomo con su mayor valencia, lo vamos a nombrar como hidróxido plúmbico. Y el ico indica que el plomo se está combinando con la valencia 4, que es la mayor. La fórmula de este compuesto se escribe siguiendo las mismas reglas que las del ejemplo anterior. Primero se escribe el símbolo del elemento plomo, y posteriormente escribimos OH. Como la valencia del plomo es 4 y el OH funciona como una unidad, debe escribirse siempre plomo, paréntesis OH4, lo que significa que el plomo se está asociando mediante un enlace a 4 grupos hidróxidos. En los ejemplos que a continuación se muestran, vamos a escribir la fórmula del hidróxido plumboso. El término oso indica que estamos utilizando la menor valencia del plomo. Recuerden que el plomo tiene valencia 2 y valencia 4. Ya escribimos la fórmula del hidróxido plúmbico. El hidróxido plumboso, donde el plomo se combina con el grupo OH utilizando la valencia 2, resulta en la siguiente fórmula: PB, abre paréntesis, OH, cierre de paréntesis, 2. Eso significa que existen dos grupos hidróxidos unidos a un átomo de plomo. En el caso anterior, eran 4 grupos hidróxidos unidos a un átomo de plomo. En el caso siguiente, les voy a mostrar la fórmula del hidróxido de aluminio. El aluminio, que es un metal, se combina con valencia 3. Es la única valencia que tiene el aluminio. Escribimos Al, el no metal, siempre al lado izquierdo, y OH entre paréntesis con el número 3. Ese número 3 indica la valencia con la que se está combinando el aluminio. En el ejemplo siguiente les voy a mostrar cómo se forma el hidróxido férrico. El yodo tiene dos valencias. La valencia mayor es 3. Y en este caso hablamos de hidróxido férrico porque el hidróxido férrico
lo estamos formando con la mayor valencia, que es 3. La valencia del hierro en este caso es 3. Y escribimos Fe, abre paréntesis, OH, cierre de paréntesis, 3, donde 3 es la valencia del hierro. Y de nuevo, el metal siempre lo estamos escribiendo al lado izquierdo de la fórmula química. Y obviamente el grupo hidróxido al lado derecho. Para terminar con los hidróxidos, vamos ahora a escribir la fórmula del hidróxido ferroso. El término oso indica que estamos utilizando la menor valencia del hierro. Recuerden que el hierro tiene dos valencias, 2 y 3, y 2 es precisamente su menor valencia. En este caso, la fórmula química del hidróxido ferroso va a ser Fe, abre paréntesis, OH, cierre de paréntesis, 2. El 2 es precisamente la valencia del hierro en este caso. De nuevo, y para terminar esta parte, les menciono que el hierro, Fe, se escribe primero, o sea, hacia la izquierda del compuesto, y posteriormente se escribe el grupo OH, obviamente entre paréntesis, con el número 2 como subíndice. En la siguiente diapositiva se muestran otros hidróxidos, por ejemplo, el hidróxido cúprico, cuya fórmula química es CuOH2, el hidróxido niquélico, cuya fórmula química es NiOH3, el hidróxido de calcio, cuya fórmula química es CaOH2, y el hidróxido estánico, cuya fórmula química es SnOH4. Como ejercicio, sería muy bueno que, dadas las valencias del cobre, el níquel, el calcio y el estaño, ustedes fuesen capaces de escribir las fórmulas químicas de estos compuestos a modo de ejercicio. Obviamente están ahí, pero cierren un momento la diapositiva, la presentación, y traten de escribir las fórmulas de esos hidróxidos sin mirar. Continuando con nuestra clase, vamos ahora a analizar las fórmulas químicas de las llamadas sales binarias. O sea, estamos volviendo a los compuestos binarios. Las sales binarias son simplemente la combinación de un metal con un no metal, cuya fórmula general es MX minúscula X mayúscula N, donde N es la valencia del metal y X es el número de átomos de hidrógeno del hidrácido correspondiente. Estos son compuestos iónicos que se disuelven en agua. Chiquillos, para poder escribir bien las fórmulas de las sales, ustedes deben recordar las fórmulas de los ácidos de las cuales provienen. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Para nombrar las sales, o el nombre de las sales binarias, se derivan siempre del hidrácido correspondiente, sustituyendo el sufijo hídrico por uro. ¿Se acuerdan del ácido clorhídrico? Pues bien, cuando el ácido clorhídrico forma una sal, se forma el cloruro del metal. En el caso del ácido fluorhídrico va a ser el fluoruro del metal. En el caso del ácido bromhídrico va a ser el bromuro del metal. En el caso del ácido yohídrico va a ser el yoduro del metal. Y en los casos específicos del ácido sulfídrico y el ácido telurídrico, estos pueden formar sulfuros y teluros. Analicemos algunos ejemplos.
Escribamos la fórmula química del bromuro ferroso. El bromuro ferroso se deriva del ácido bromídrico. El ácido bromídrico contiene un solo hidrógeno, por lo que sustituimos, en el caso de la sal, el hidrógeno por el átomo de hierro y utilizamos su valencia menor, porque el hierro tiene dos valencias. En el caso de usar o de nombrar la sal, en este caso bromuro ferroso, vamos a estar utilizando la menor valencia del hierro. Como esta sal se deriva del ácido bromídrico, lo que vamos a hacer es retirar el hidrógeno y colocar en vez de ese hidrógeno un átomo de hierro. Escribimos entonces FeBr. Ahora, en este caso, como el hierro está utilizando la valencia 2, utilizamos como subíndice para el bromo el número 2. En el caso del bromuro férrico, como estamos formando la sal con la mayor valencia, la valencia 3, volvemos al ácido bromídrico, lo sustituimos por hierro y como subíndice del bromo colocamos el número 3. En este sentido, chiquillos, aunque a los que probablemente nunca vieron química les puede sonar complicado, las fórmulas químicas de las sales son fáciles de escribir, pero para ello ustedes tienen que conocer las valencias y saber de qué ácido se deriva la sal. Las sales de bromuro se derivan del ácido bromídrico. Otro ejemplo, el sulfuro de aluminio. El aluminio tiene valencia 3 y esta sal, sulfuro de aluminio, se deriva del ácido sulfídrico. La fórmula del ácido sulfídrico es H2S. Por lo tanto, para escribir la fórmula de la sal, sulfuro de aluminio, vamos a sustituir esos dos hidrógenos por dos átomos de aluminio. Y el subíndice ahora del azufre va a ser 3, porque en este caso el aluminio se está combinando con valencia 3. El aluminio tiene una única valencia y es siempre 3. En la siguiente diapositiva aparece la nomenclatura de, bueno, en el caso del cloruro ferroso y el cloruro férrico ya lo vimos, aparecen las fórmulas químicas de otras sales. Traten como ejercicio de derivar de qué ácido provienen esas sales. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de los llamados oxiácidos. Ustedes ya conocen, ya vimos en las diapositivas anteriores, los ácidos binarios. Pues bien, desgraciadamente la vida no es siempre tan simple. Los oxiácidos son ácidos que se forman por la combinación de oxígeno, hidrógeno y un no metal, o un metal como el cromo y el manganeso con sus valencias más elevadas. La fórmula general de los oxiácidos es H, subíndice A, X, subíndice B y O, subíndice C, donde X es precisamente el no metal. O, en el caso de que estemos formando los oxiácidos de cromo y manganeso, X sería cromo y manganeso.
¿Cómo se forman los oxiácidos? Para estudiar cómo se forman estos compuestos, vamos a recurrir a la nomenclatura tradicional. Obviamente los oxiácidos son compuestos ternarios y se forman a partir del anhídrido correspondiente más la adición de una, dos o tres moléculas de agua. Para tratar de hacer lo más simple posible la formación de estos oxiácidos, voy a recurrir a la estructura química de los anhídridos. Y en el primer caso vamos a analizar los anhídridos del cloro. Ustedes deben acordarse que, porque lo vimos en esta misma clase, cuando el cloro se combina con valencia 1, se forma el anhídrido hipocloroso. Cuando el cloro se combina con valencia 3, se forma el anhídrido cloroso. Cuando el cloro se combina con el oxígeno con valencia 5, se forma el anhídrido clórico. Y en el caso de que el cloro se combine con oxígeno con su valencia 7, se forma el anhídrido perclórico. Pues bien, para formar los oxiácidos del cloro, vamos a combinar cada uno de estos anhídridos del cloro con una molécula de agua. Cuando el anhídrido hipocloroso se combina con una molécula de agua, se forma el ácido hipocloroso, cuya fórmula es HClO. Cuando el anhídrido cloroso, Cl2 o 3, se combina con una molécula de agua, se forma el ácido cloroso, cuya fórmula es HClO2. Cuando el anhídrido clórico, Cl2 o 5, se combina con una molécula de agua, se forma el ácido clórico, cuya fórmula es HClO3. Finalmente, cuando el anhídrido perclórico se combina con una molécula de agua, se forma el ácido perclórico, cuya fórmula es HClO4. Entonces, los 4 oxácidos o ácidos derivados del cloro son el HClO, el HClO2, el HClO3 y el HClO4. Con el bromo y el yodo, jugando de esta misma manera, ustedes me van a formar el ácido hipobromoso, el ácido bromoso, el ácido brómico y el ácido perbrómico. Y en el caso del yodo, el ácido hipoyodoso, el ácido yodoso, el ácido yódico y el ácido peryódico. Como ejemplo, la fórmula química del ácido peryódico va a ser HiO4 y del brómico va a ser HBrO3. En el caso del azufre, que ustedes saben forma 3 anhídridos o anhidridos, cuando el anhídrido hiposulfuroso se combina con una molécula de agua, se forma el ácido hiposulfuroso. Cuando el anhídrido sulfuroso se combina, SO2 se combina con una molécula de agua, se forma el ácido sulfuroso, H2SO3. Y finalmente, cuando el anhídrido sulfúrico, el SO3, se combina con una molécula de agua, se forma el conocido ácido sulfúrico. Para formar los ácidos derivados del selenio y el teluro, ustedes recurren a los anhídridos del selenio y el teluro. Y repiten exactamente lo que hemos visto aquí para el hiposulfuroso, el sulfuroso y el ácido sulfúrico. En el caso del nitrógeno, como el nitrógeno tiene o se combina con oxígeno utilizando varias valencias, hablamos del ácido hiponitroso, HNO,
que se forma a partir del anhídrido hiponitroso cuando se combina con una molécula de agua, del ácido nitroso cuando el anhídrido nitroso N2O3 se combina con una molécula de agua para formar el HNO2, del conocidísimo ácido nítrico cuya fórmula química es HNO3, que se forma cuando el anhídrido nítrico, el N2O5, se combina con una molécula de agua para formar el ácido nítrico. Finalmente, en esta tabla y en la parte de abajo aparece el ácido carbónico cuya fórmula es H2CO3, que se forma del anhídrido carbónico cuya fórmula molecular es CO2. Si ustedes combinan CO2 más agua, van a formar el H2CO3. En relación a los oxiácidos derivados del fósforo, en esta diapositiva les muestro cómo se forman y los nombres que reciben los distintos ácidos derivados, oxiácidos derivados del fósforo. Sin embargo, voy a insistir en que para este curso nos vamos a preocupar exclusivamente del ácido ortofosfórico, cuya fórmula química es H3PO4, se encuentra en la parte inferior de la tabla. ¿Y por qué? Porque el ácido ortofosfórico y sus sales tiene, además de importancia química como tampones, tienen además importancia biológica, como lo van a ver ustedes en el futuro. En la tabla de esta diapositiva se muestra la lista de los oxiácidos más importantes. Yo diría que son los oxiácidos que ustedes deben recordar en este curso. Sería muy recomendable que algunas o todas estas fórmulas químicas se las aprendan de memoria. Porque, a pesar de que parece terrible lo que estoy diciendo, si lo hacen, se van a ir realmente en esta parte de la nomenclatura por un tubo. Acercándonos ya hacia el final de esta clase, vamos a revisar la formación y la nomenclatura de un tipo de compuestos ternarios denominados oxisales. Las oxisales se derivan de los oxiácidos. Las oxisales, entonces, se definen como compuestos formados por la combinación de un metal y oxígeno. Se forman químicamente de la reacción entre un oxiácido y un hidróxido, reacción que recibe el nombre de neutralización. Sin embargo, y a pesar de que les he colocado en esta diapositiva 3 reacciones de neutralización, lo que me interesa es recalcar que las oxisales que están señaladas en color rojo provienen en todos los casos de un oxiácido. Por lo tanto, para entender cómo se forma una oxisal, es necesario saber la fórmula del ácido del cual se formó. En este caso, o en el caso ejemplificado en esta diapositiva, tenemos 3 sales. El clorato de potasio, KClO3, que proviene del ácido clórico, HClO3. El sulfato de sodio, Na2SO4, que proviene del ácido sulfúrico, H2SO4. Y finalmente el ortofosfato de calcio o fosfato de calcio, que proviene del ácido ortofosfórico, H3PO4, o simplemente ácido fosfórico. Insisto en que para entender plenamente, sobre todo aquellos alumnos que no han tenido química en el colegio, cómo se forman las oxisales, es necesario
conocer la fórmula química del ácido de la cual se derivan. Para formar las oxisales y poder nombrarlas, lo que ustedes van a hacer, y fundamentalmente utilizando la nomenclatura tradicional, van a sustituir las terminaciones ico y oso del ácido correspondiente por ato e ito, añadiendo a continuación el nombre del metal y su valencia entre paréntesis si es que tiene más de una. Por ejemplo, el nitrato de plata, cuya fórmula molecular es AgNO3, se deriva del ácido nítrico. El ácido nítrico tiene la fórmula química HNO3. Para formar la sal de plata, simplemente ustedes me van a sustituir el hidrógeno del ácido nítrico por la plata. Van a dejar la parte NO3 intacta y como la valencia de la plata en este caso es 1, la fórmula es bastante simple, AgNO3. Para entender más claramente lo que hemos tratado de explicar hasta ahora, les voy a mencionar estos dos ejemplos. Veamos el caso de la formación y la nomenclatura del perclorato de aluminio. El perclorato de aluminio, la sal, se deriva del ácido perclórico, cuya fórmula química es HClO4, que contiene un átomo de hidrógeno, y en la otra parte de la molécula del ácido perclórico, ustedes observan la estructura ClO4. Esta estructura ClO4 constituye el anión del ácido y debe ser escrito siempre junto. No me pueden separar el cloro del oxígeno. ClO4, cuando me formen la sal, tiene que ir siempre junto. Para entonces formar el perclorato de aluminio, vamos a recurrir, primero que nada, al ácido perclórico, cuya fórmula química es HClO4. Siguiendo algunas de las reglas que hemos visto anteriormente, como el ácido perclórico tiene un solo hidrógeno, vamos a sustituir ese hidrógeno por un átomo de aluminio. Ahora el aluminio se combina con valencia 3. Recuerden que la valencia del aluminio es única y es 3. Por lo tanto, cuando se forme la sal perclorato de aluminio, escribimos primero Al y el ClO4 me lo escriben como una sola unidad. Y esto es recontra de qué importante, porque si el ClO4 es una unidad y no lo pueden separar, resulta que cuando coloquen la valencia del aluminio, me van a tener que crear un paréntesis que engloba al ClO4, porque no me lo pueden separar. Y como la valencia del aluminio es 3, el subíndice de la estructura ClO4 va a ser 3. Va a ser 3. Otro ejemplo. Si ustedes quieren escribir la fórmula del ortofosfato de calcio, el ortofosfato de calcio se deriva del ácido ortofosfórico, cuya estructura química es H3PO4. Este ácido contiene 3 átomos de hidrógeno. Y el anión de este ácido, PO4, constituye una sola unidad y no me la pueden separar.
el PO4 siempre va a ir junto cuando ustedes me escriban la estructura o la fórmula química de la sal. En el caso del ortofosfato de calcio, entonces vamos a sustituir los 3 hidrógenos del ácido ortofosfórico por 3 átomos de calcio. A continuación vamos a escribir esta unidad indivisible que es el PO4. Pero como el calcio tiene valencia 2, debemos encerrar entre paréntesis el PO4 y colocarle el subíndice 2, que es la valencia del calcio. Insistiendo sobre este punto, que tiene mucha importancia, esto implica que cuando ustedes se aprendan la estructura del ácido del cual deriva la sal, o se aprendan la fórmula química de la cual deriva la sal, siempre me deben mantener como una sola unidad el anión. ¿Y cómo yo distingo el anión en el ácido perclórico, por ejemplo? HClO4. El anión del ácido perclórico es todo lo que no es hidrógeno. Por lo tanto, el anión del ácido perclórico va a ser ClO4 con una sola carga negativa. En el caso del ácido ortofosfórico, el anión del ácido ortofosfórico es todo lo que no es hidrógeno. Por lo tanto, el anión del ácido ortofosfórico que funciona como una sola unidad es PO4. PO4. Esto implica que cuando ustedes me escriban la sal del perclorato de aluminio o la sal ortofosfato de calcio, lo primero que van a hacer es lo que ya se dijo. Y lo voy a volver a repetir. Me sustituyen en el caso del ortofosfato de calcio el calcio por los 3 hidrógenos del ácido ortofosfórico. Y manteniendo el PO4 como una sola unidad, me lo van a encerrar entre paréntesis y el subíndice 2 del PO4 corresponde a la valencia del calcio. Esto significa que en el ortofosfato de calcio o fosfato de calcio, lo pueden nombrar de las dos maneras, hay 3 átomos de calcio, hay 2 átomos de fósforo y 8 átomos de oxígeno. Pero dentro de la molécula el PO4 se mantiene como una unidad estructural no separada. En el siguiente caso vamos a estudiar cómo se forma el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio, que es una sal, se deriva del ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4. El ácido sulfúrico contiene 2 átomos de hidrógeno y la parte aniónica de ese ácido es SO4. Y ese SO4 constituye no solo el anión, sino que se toma como una unidad que ustedes no pueden separar cuando escriban la estructura de una sal que lo contiene. Para escribir la fórmula del sulfato de aluminio, lo que hacemos primero es escribir la fórmula del ácido H2SO4. Sustituimos los 2 átomos de hidrógeno por aluminio, de tal manera que vamos a tener 2 aluminios, y el anión de la sal, la parte que constituye esta unidad, que yo les he dicho que no me pueden dividir, esta estructura SO4. Como la valencia del aluminio es 3,
Entonces, cuando escribamos la fórmula correcta de la sal, vamos a primero escribir aluminio 2 y posteriormente a esta unidad que ustedes no me pueden separar, que es SO4, le vamos a colocar como subíndice la valencia del aluminio. De esta manera, chiquillos, se forman las sales. Finalmente, y para terminar esta clase de nomenclatura, vamos a hablar de otras moléculas que ustedes deben conocer en este curso y que en una primera instancia, como algunos de ustedes no las conocen, se las van a tener que aprender de memoria. La primera molécula muy importante en este curso, y ya se van a dar cuenta de que va a aparecer a cada rato, es el amoníaco y el ionamonio. El amoníaco, que tiene la estructura NH3, es un gas que al disolverse en agua forma ionamonio, debido a que el nitrógeno forma un enlace covalente dativo con uno de los hidrógenos del agua, actuando como una base de Bronsted. En realidad esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el capítulo de ácido-base, pero de todas maneras se los menciono. Entonces, cuando el amoníaco gaseoso se disuelve en agua, se ioniza, formando una unidad química, el NH4+, que se llama ionamonio, y el ion hidroxilo, el OH-. En este caso, entonces, el ionamonio, cuya fórmula es NH4+, puede formar sales con aniones derivados de oxiácidos como el sulfato, el ortofosfato o los nitratos, actuando con valencia 1 o más apropiadamente, más que valencia, con carga +1. En realidad no es apropiadamente valencia, el término correcto es carga. Por ejemplo, el sulfato de amonio, que es una sal, tiene la fórmula química NH42SO4. Recuerden que el sulfato, el SO4, que se deriva del ácido sulfúrico, actúa como una unidad para formar la sal. En el caso del ortofosfato de amonio, cuya fórmula química es NH4, paréntesis 3, PO4, y recuerden que aquí la unidad, el PO4 funciona como una unidad química, y siempre me la tienen que escribir juntita, o el nitrato o la sal de nitrato de amonio, cuya fórmula es NH4NO3, se forma de manera análoga a la regla que aplicamos para la formación de las llamadas oxisales que vimos anteriormente. Otro compuesto importante que ustedes deben recordar en este curso es el ácido cianhídrico, cuya fórmula química es HCN. Es importante porque ustedes pueden formar sales a partir del ácido cianhídrico. Ahora, el ácido cianhídrico es un ácido ternario, está formado por 3 elementos, que forma con metales un tipo de sales ternarias denominadas cianuros. La fórmula general de los cianuros es MCN, todo entre paréntesis, subíndice M, donde M es el metal y M minúscula es su valencia. Las sales derivadas del ácido cianhídrico se forman de manera similar a las oxisales, simplemente reemplazando el hidrógeno del ácido cianhídrico por el metal. Ahora, el ácido cianhídrico y sus sales son venenos extremadamente potentes y peligrosos porque inhiben la cadena transportadora de electrones mitocondriales a nivel del complejo 4. ¿Cómo forman las sales de cianuro? Por ejemplo, la sal de cianuro de sodio, NaCl, su fórmula química es simplemente NaCN porque
el sodio tiene valencia 1. Ustedes en realidad podrían haber escrito el CN, en este caso, entre paréntesis, pero el subíndice sería 1. Y cuando los subíndices son 1, ustedes saben que no se escriben en la fórmula química del compuesto. En el caso del cianuro de magnesio, cuya valencia para el magnesio es 2, lo que vamos a hacer es reemplazar el hidrógeno del ácido cianhídrico por magnesio y entre paréntesis la unidad CN la vamos a escribir con subíndice 2. Este subíndice es la valencia del magnesio. En el caso del cianuro de aluminio, escribimos o reemplazamos el hidrógeno del ácido cianhídrico por aluminio, y como la valencia del aluminio es 3, escribimos simplemente AlCN3. Ahora, no se les debe olvidar que el CN del ácido cianhídrico es una unidad química. Ustedes no me pueden separar el carbono del nitrógeno en el cianuro. Por lo tanto, cuando escriban la fórmula química de la sal y el metal tiene una valencia distinta de 1, es obligación utilizar como subíndice del CN la valencia del metal correspondiente. En esta diapositiva hay 2 sales más, esta vez derivadas del hierro, que tiene 2 valencias. Por lo tanto, se puede generar el cianuro ferroso, cuya fórmula es FeCN2, y el cianuro férrico, cuya fórmula es FeCN3. Muchas gracias, chiquillos, por la atención prestada. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar conmigo vía email. Y yo sé que se van a producir muchas dudas, sobre todo en aquellas personas que no han visto nunca química o no tuvieron nunca química en el colegio. Hasta luego.